Muy buenas tardes, bienvenidos a la tercera Feria del Libro Unipamplona, el libro digital, rompiendo las barreras del acceso al conocimiento. Nos encontramos en la Casa Águeda Gallardo de Villamizar y le damos la bienvenida a todos los que nos siguen por el canal de YouTube de la Vicerrectoría de Investigaciones y en el fanpage vicerrectoría@unipamplona. Nos encontramos hoy con la profesora Eliana Caterina Mujica, ella es la directora del sello editorial Unipamplona. Muy buenas tardes, profesora. Buenas tardes y buenas tardes al doctor Basilio Villamizar que nos acompaña el día de hoy. Bueno, nos encontramos con el doctor Basilio Villamizar, él nos trae una obra literaria, pero primero queremos conocer quién es Basilio Villamizar para todos los que nos están siguiendo y para los que nos están viendo en estos momentos por nuestra fanpage. Bueno, realmente, ¿quién es Basilio Villamizar? Pues lo describe muy claramente el libro, porque aunque este es un libro que de ninguna manera rinde un culto a mi personalidad, ni mucho menos, pues sí hablo de cosas muy interesantes sobre mi vida. Por ejemplo, el hecho de por qué me llamo Basilio, derivado de que en alguna oportunidad un tío que llevaba mi mismo nombre fue asesinado en las épocas de la violencia en el municipio de La Bateca. Y yo fui el primer sobrino de él después de esa muerte, y por eso llevo su nombre. Y quise honrarlo, y como honrar su memoria consistía en continuar con sus pasos, él era presidente del Consejo de La Bateca y presidente del Directorio Municipal de La Bateca. Yo, en el año 1976, también fui ambas cosas. De manera que desde ahí empieza mi historia, mi nombre. Yo viví en Pamplona, me crié en una finca muy cercana al municipio de Toledo que se llamaba Providencia, hice mis estudios de primaria y bachillerato acá, salí bachiller en el Colegio Carmelitano y me gradué aquí de especialista en técnica agropecuaria en el ICER. Empecé mi carrera política en el municipio de La Bateca, hice un recorrido por los municipios de Toledo, Chitagá, Pamplona, fui presidente de todos y cada uno de ellos. Por eso el libro se titula Cabalgando desde lejos, porque eso fue lo que hice, cabalgar, no propiamente en un caballo, que también son mis pasiones, los caballos de paso, sino cabalgando en las circunstancias de la política que generalmente son mucho más difíciles de lo que la gente se imagina, hasta llegar al Capitolio Nacional. Fui diputado a la Asamblea del Norte de Santander durante 6 periodos, o sea, 12 años. En ese entonces, los periodos de la Asamblea eran de solamente 2 años. Ahora son de mucho más, después de la reforma constitucional de 1991. Después llegué al Congreso en el año 1990. Fui revocado por la Asamblea Nacional Constituyente y volví a ser electo 3 periodos consecutivos más. Ahí, en el Congreso Nacional, pues siempre hice una importante labor, ejercí un protagonismo y liderazgo que me permitió ser presidente de la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, presidente de la Comisión Quinta y presidente de la Cámara de Representantes. De tal manera que yo quise hacer un recuento en este libro, que diseñar unos trazos históricos sobre la política contemporánea, porque me parece que hay que refrescar la memoria de los colombianos y de los nortesantanderianos. Las cosas en política se olvidan muy rápido y es bueno estarlas refrescando. Por eso me siento muy complacido de que me hayan invitado aquí a esta importante universidad. Esta casa fue de mis antepasados. Aquí pasé muchas vivencias de mi niñez, cuando venía a visitar a mi tía Mercedes, que fue la última heredera de la heroína Águeda Gallardo de Villamizar, quien proclamó la independencia en Pamplona en 1810, el 4 de julio. Nosotros somos descendientes de Águeda Gallardo y de don Juan Villamizar, la familia Ramírez Villamizar Ramírez, perdón. De manera que hoy estoy muy emocionado, porque estos corredores los recorrí desde muy niño y obvio tantas vivencias. Muy complacido de que estar aquí en este importante claustro universitario. Bueno, el doctor Basilio Villamizar Trujillo es una persona muy reconocida y muy querida en la ciudad de Pamplona, en la región, a nivel nacional.
Y vemos, doctor, en la carátula de su libro, pues obviamente usted nos está recordando, vemos la imagen de la Casa Águeda Gallardo de Villamizar. ¿Por eso de ahí viene esa portada? Sí, pensé hacerle un homenaje a mis antepasados, además de a mi tío Basilio, que también figura en una foto en las primeras páginas. Pensé en hacerle un homenaje a mis antepasados y qué mejor que precisamente fuera esta casa la portada del libro. Generalmente la gente en las portadas de los libros pone su foto. Yo preferí que no fuera mi foto viene en la contraportada, con una leyenda muy importante de Gustavo Gómez Ardila, que fue el corrector de estilo de este libro. Él es el mejor columnista que hay en el norte de Santander y autor de varios libros. Y una de las cosas más importantes que dice Gustavo Gómez Ardila, hablando sobre lo importante de este libro, dice: sin embargo, lo verdaderamente valioso de este libro es su contribución a la historia política del país y de la región en particular. Ese exactamente fue lo que yo quise plasmar, la importancia de lo que constituyeron estos hechos políticos de las que yo fui obviamente protagonista de primera línea. Es que es una combinación interesante la que hace usted en este recorrido de la política de Norte de Santander y también del todo panorama nacional, porque hace un recuento de las últimas décadas, de las últimas presidencias y cómo se ha venido manejando precisamente la política del país. Pero a mí particularmente me llama mucho la atención esto de cabalgando desde lejos. Los que sabemos sobre la historia de Basilio Villamizar, conocemos su pasión por los caballos de paso fino y también por los toros, pero específicamente estas dos conjugaciones del cabalgando desde lejos y los trazos históricos es contado a través del tiempo de la política, pero también a veces de alguna manera anecdótica y metafórica también del proceso de cómo se viene manejando y cómo viene incursionando de alguna manera ese tinte político en el norte de Santander y en el panorama nacional. Entonces, nosotros vamos a encontrar lo que se viene dando en las últimas décadas. ¿Cuál fue la participación entonces de Basilio en esas últimas décadas? Ya sabemos que en estos momentos está retirado de alguna manera de la política, pero ¿cómo vino a ser de pronto esa relación con las últimas décadas de la política nacional? Sí, efectivamente la palabra cabalgar es sinónimo de la palabra caminar, y sobre la palabra cabalgar estrictamente como acepción del término es muy utilizada, como por ejemplo el dicho que dice que se hace camino al andar. También podríamos decir que se hace camino al cabalgar. Entonces, yo quise escoger este título precisamente por eso, porque se hace un símil entre lo que es mi afición y lo que es mi cabalgada en el ejercicio de la política. Y realmente uno termina no retirándose nunca de la política después de haber sido político, porque siempre vive uno pendiente de la evolución de las circunstancias políticas. Hay un dicho que dice que la política es dinámica y la gente no lo valora en su verdadera dimensión. Lo que se quiere decir que la política es dinámica es que es coyuntural, como decía Maquiavelo en su libro El Príncipe, en que él hablaba y daba unas instrucciones de cuáles son las reglas para hacer política, para tener éxito en la política, pero al final terminaba diciendo: pero para que haya éxito tiene que haber fortuna, refiriéndose a que tiene que haber suerte, que las circunstancias se tienen que dar. Entonces yo nunca me he retirado de la política porque pienso que, por ejemplo, haber escrito este libro es una contribución a la política, es una contribución a la historia contemporánea. Además narro sobre lo que ha sido mi protagonismo, ya no como candidato, porque dejé de serlo hace años, sino como persona que todavía doy consejos, que todavía se me oye, que todavía escribo columnas de opinión, que todavía la gente me busca y me dice: ¿usted qué opina? ¿Qué hay que hacer? Donde en este momento, por ejemplo, yo pertenezco a los cuadros directivos del Partido del Centro Democrático que dirige el doctor Álvaro Uribe Vélez, y me siento muy cómodo de que Álvaro Uribe sea mi orientador en la política en mis últimos años.
De manera que lo que tú dices concretamente es eso, se quiso guardar una similitud en lo que ha sido mi vida cotidiana, en lo que ha sido mis pasiones, mis gustos. Fíjate tú que, por ejemplo, en cuanto al toreo, que aquí yo tengo un apasionamiento también por la tauromaquia y que inclusive en una foto aparezco toreando como aficionado práctico, un bravo novillo de la ganadería de Vista Hermosa. Sobre la tauromaquia y la política también se han hecho muchos ensayos. Ernesto Hemingway, que es uno de los mejores escritores que hay en el mundo, era un apasionado por los toros y uno de sus mejores libros se llama Verano Sangriento, en el que él hace un símil de lo que era la política y lo que fue después de la posguerra, comparado con la tauromaquia, y hablaba de toreros tan importantes como Luis Miguel Dominguín, como Antonio Ordóñez, como Manolete, en fin. Eso fue lo que yo quise plasmar, no solamente el ejercicio de mi política, sino también lo que fue mis vivencias, mi niñez, lo que significaron para mí mis padres, lo que ha significado para mí mi familia, lo que han significado para mí los amigos, porque yo realmente soy producto de mis amigos. Yo cuando hice política era muy diferente a la de ahora, que ahora hay un dicho muy popular en la política que le dicen a uno cuando la gente pide el respaldo que cuánto hay para eso. En mi época no, en mi época más bien le ofrecían a uno ayudas, le ofrecían a uno colaboración. Ahora los ideales realmente se han dejado de un lado y ya los temas importantes han desaparecido del panorama nacional. Todo se negocia, nada se discute. Y bueno, esa ha sido lo que yo he querido. Inclusive hago unas críticas aquí sobre lo que significó la reforma constitucional en 1991. De manera que yo pienso que este es un libro que vale la pena leerlo y sobre todo quiero decirle, como se lo decía al vicerrector Aldo, quien ha sido muy gentil conmigo y que desde que lo conocí me movió la química. Hace muy poco nos conocemos, aunque él tenía conocimiento mío y yo muy poco de él, pero realmente me ha parecido una persona muy puesta. Ya veo por qué está aquí como un pamplonés adoptivo. Y como se lo decía, esto es una contribución a lo que significa la cosa contemporánea de la política, y eso es lo que he querido yo dejarle a las nuevas generaciones y a los que tengan la gentileza de leer este libro. Aquí hay un recorrido de 20 capítulos donde podemos encontrar pues aparte de estas últimas décadas de los presidentes y de la política de Norte de Santander, encontramos también, por ejemplo, lo de la última elección presidencial, también los primeros pasos, que es el primer capítulo del libro. De todos estos capítulos, ¿cuál fue el que más lo motivó o con el que más se sintió? Yo sé que en todos tiene una identificación muy puntual, pero ¿cuál fue el que más disfrutó de pronto escribiendo? Bueno, indudablemente hay un capítulo ahí muy importante que fue mi elección como presidente de la Cámara de Representantes, porque esa fue una elección que tuvo muchos inconvenientes, surgieron muchas coyunturas por el camino, después de que realmente yo tenía asegurada mi elección, porque las reglas de juego era que quien ganara la Junta de Parlamentarios Liberales el 16 de junio era el candidato que sería el presidente de la Cámara, teniendo en cuenta de que el reglamento del Congreso dice que, o decía en ese entonces, yo no sé si lo habrán cambiado, que la presidencia de la Cámara y del Senado tenía que ostentarla una persona que perteneciera al partido mayoritario, en este caso era el Partido Liberal, y yo fui elegido en la Junta de Parlamentarios Liberales, imagínate, de 88 parlamentarios que asistimos, 83 votaron por mí. Y sin embargo, Pastrana, por cuentos que no correspondían a la realidad y que era el presidente, se asustó mucho porque, entre otras, yo había tumbado al ministro del Interior, Néstor Humberto Martínez, en un debate que sobre moción de censura le hice en el Congreso. Se asustó mucho creyendo que yo iba a hacer un torpedo a su gobierno y utilizó todo el poder habido y por haber para atajarme y no me pudo atajar. Entonces yo
pues me sentí muy inmensamente satisfecho de haberle ganado un pulso al presidente de la República. No era cualquier cosa. Bueno, doctor, ¿cuándo Basilio Villamizar, voy a retroceder un poquito en la conversación, cuando Basilio Villamizar se siente y dice, yo puedo escribir mi historia, puedo escribir estas anécdotas, tengo mucho que contar, voy a plasmarlas en un libro? Hace mucho lo venía pensando, la verdad, pero me faltaba la disciplina, ponerle juicio. Y varias veces empecé a garrapatear anécdotas, pero que después inclusive botaba los apuntes y todo lo demás, que los hacía de puño y letra. Pero realmente, tan pronto apareció la pandemia, pues me pareció que era el momento más oportuno para tener una distracción durante la pandemia, y como tenía que estar encerrado, pues dije qué mejor que para matar este encierro que empezar a recopilar mis memorias, que entre otras fueron memorias de verdad, porque yo no tenía apuntes, yo no tenía asesores, yo no tenía a quien consultar ni nada, sino ahí lo que me fui acordando. A medida que me iba acordando iba escribiendo. Y fíjate tú cómo logré. 2 años duré escribiendo un libro, que no es fácil porque el libro inclusive tiene 381 páginas. Algunas personas me decían, eso no se lo va a leer nadie. 381 páginas, eso no se lo va a leer nadie. Y resulta que yo pues decía, pero si es que yo me he leído libros de mucho más páginas que este, porque a mí lo que me parece un libro es que lo enganche a uno desde el principio, que le guste. Porque si un libro no le gusta a uno, así sea pequeñito, de 15 páginas, no se lo lee. Y si le gusta, así sea de buen volumen, se lo lee. De tal manera que terminé en 381 páginas, y eso que se me quedaron cositas por fuera del tintero. Viene la segunda parte. Además que la narración, ¿no? Hay mucho detalle, hay mucha descripción, la evidencia que se cuenta del día a día hace que uno se enganche rápidamente en el libro. Viene una segunda parte, como pregunta aquí Mario Enrique. Bueno, algunos amigos me han dicho, hombre Basilio, se te olvidó decir tal cosa, y yo mismo veo que sí, se me quedaron por fuera del tintero, como digo coloquialmente, algunas cosas, y hombre, vamos a ver, la verdad que yo veo que no hay cultura sobre la lectura de los libros, no solamente el mío, sino no hay cultura. La gente es muy poco dada a leer, y a veces uno piensa que si no hay quien lo lea, ¿para qué escribe? Entonces, vamos a ver cómo evoluciona este libro. Yo mandé a timbrar 1000 ejemplares. La verdad es que de las pocas personas que lo han leído, bueno, ya más o menos unas 250 personas creo que lo han leído. La mayoría de esas personas me han hecho llegar las mayores congratulaciones porque les ha parecido ameno, les ha parecido un libro importante, interesante. Y yo no sé, yo creo que segundas partes no van a haber. Pero me parece que podría ser interesante dar a conocer mucho más detalle de la historia política, aunque se cuenta aquí de Norte de Santander, pudiéramos tener una referencia, por ejemplo, en una segunda parte de esa historia política a profundidad Norte de Santander que hace falta, que podría inclusive ser un libro que se pudiera dar en los colegios. Sí, mira, Caterina, este es un libro que se puede dar en los colegios, porque realmente dan las pautas para profundizar un poco más en todos esos acontecimientos derivados de toda la información que hoy existe por internet y por las páginas web. Porque profundizar sobre la historia política es demasiado dispendioso. La verdad es que cualquier vida política, yo me he leído, por ejemplo, la vida de Rafael Núñez en varios tomos, me leí del tomo de Indalecio Líbano Aguirre, y son libros pues de demasiada profundidad y demasiado volumen, y se quedan cortos. Cuando uno lee, por ejemplo, lo que es la historia de la tauromaquia en la enciclopedia de Cosío, pues se encuentra con que hay 13 volúmenes
y se quedan cortos. De manera que hacer una cosa ya política, ya un recuento histórico de profundidad, eso sí ya tendría que tener una dedicación de tiempo completo y sobre todo mucha asesoría y mucha investigación a través de los libros. Eso no se puede hacer a través de la memoria y a través de la vivencia y las anécdotas en las que uno ha participado. Sí, doctor, usted tiene mucha razón en que la disciplina y la cultura por la lectura se está agotando pues por las redes sociales, el internet. Ya los niños les dan tablet para los juegos, no les dan libros. Y hablando un poco de eso, usted decía que hacia los colegios, pues quería preguntarle ¿a qué público va dirigido específicamente o es un público general? Porque yo veo que pueden leerlo estudiantes de Derecho, primíparos en política, gente que está iniciando y que quiere saber cómo fue la política y que debería untarse de la historia de la política para tener un contexto diferente a lo que se vive hoy, ¿no? Bueno, este libro fundamentalmente, por ejemplo, recibí una llamada del actual presidente de la Corte Constitucional, el doctor Antonio José Lizarazo, quien fue compañero mío en la Asamblea del Departamento en el año 1984. Recibí una llamada del doctor Martín Bermúdez, quien es consejero de Estado, fue secretario de Hacienda del departamento, gran amigo aquí de la ciudad de Pamplona, hijo de Mercedita Muñoz, quien maneja la farmacia Muñoz y quien es una mujer muy querida, de las mujeres más encantadoras que hay en Pamplona. He recibido conceptos de personas de mi generación y un poquito más, que realmente se han sentido inmensamente complacidos porque ellos vivieron esas épocas y entonces refrescan su memoria. Hay personas realmente de las nuevas generaciones que pues no la conocen y de pronto no se interesan por conocer lo que ha pasado en la historia. Este es un libro, pero en estos días recibí un mensaje del abuelo de unos sobrinos míos y donde me hace un gran elogio del libro y me dice, ojalá que mis nietos lean este libro y se interesen por todas las vivencias de su abuelo que contribuyen a la historia. O sea, él habla de que este libro debe ser muy importante también para las nuevas generaciones y ojalá que así sea. Doctor, 387 páginas, 20 capítulos, pero yo creo que hay un capítulo del cual usted, que es el consentido suyo, el que usted dice, este lo escribí con pasión, me reí escribiéndolo, me acordé de esas anécdotas buenas, malas. Aparte del de la presidencia, ¿no? Sí. Bueno, las anécdotas que cuento, por ejemplo, de mis correrías, por lo que significaba hacer campañas. Aquí tengo un amigo muy querido, mire, que ahí le decimos Barril, se llama Jorge García. Don Jorge. Fue compañero mío, terminamos bachillerato juntos y siempre me acompañaba a recorrer, y todavía me acompaña, sí, a recorrer los caminos y disfrutábamos mucho. Hacíamos la campaña muy bonita, convocábamos a la gente, teníamos poder de convocatoria, hacíamos concursos de oratoria, porque tenía personas, por ejemplo, muy calificadas en esas caravanas. Aquí había un profesor de sociología muy importante y muy buen orador, que era el doctor Luis Orlando Rico, quien fue secretario de Educación con mi respaldo político en esa época. Murió muy joven, desafortunadamente, no sé si ustedes lo recuerdan. El profesor Luis Orlando Rico, profesor de sociología de la Universidad de Pamplona, hermano del diputado Hernando Rico Delgado. Y en ese entonces le jalábamos a la oratoria y hacíamos concursos de oratoria y entonces él me decía, jefe, voy a hablar de primero para ponerle punto, o sea, para que usted se emocione, se entusiasme. Y hacíamos de esas campañas una verdadera fiesta, una fiesta liberal en ese entonces, ¿no? Las correrías eran muy emotivas, la gente salía con sus trapos rojos, sus cabalgatas, hacíamos las tarimas, recorríamos las tiendas, nos tomábamos los aguardientes, compartíamos con la gente. Bueno, era una belleza ir a esas campañas hasta cuando empezaron a aparecer los amigos y los enemigos de la democracia, quienes hoy parece que están mandando en el país, y entonces nos corrían, nos amenazaban,
A mí inclusive cuento aquí, hago un recuento también del día que el ELN me iba a matar por estar inaugurando una electrificación rural en el municipio de La Bateca, en la vereda de Cánchica. Y además me llegaron y nos iban a matar. Me alcanzaron a tener contra una pared en plan de fusilamiento. Yo no sé, mi Dios, cómo nos protegió, porque además los campesinos se interpusieron rápidamente entre los fusiles y nosotros, el conductor mío y yo. Y ahí empezó a ponerse más complicada la cosa, porque ya entonces seguramente teníamos que pedirle permiso a ellos para ir a ejercer la política espontáneamente. Pero bueno, logramos superar esos impases, tuve muchos contratiempos, nunca me amilané y ya no era lo mismo. Pero realmente yo disfruté de la política, inclusive disfruté hasta de las derrotas, porque cuando a uno lo derrotan, pero defendiendo sus principios y sin entregar su dignidad y su posicionamiento, como decía Galán, a los hombres pueden matarlo, pero las ideas no. Y como decía en alguna oportunidad Felipe González cuando lo derrotaron en España, dijo, nunca he sentido una derrota tan dulce, porque él había perdido las elecciones, pero su partido había ganado las elecciones del Congreso. Entonces las derrotas también las miraba yo con la parte positiva, de esto hay que aprender, en qué me equivoqué, aquí saltó la liebre donde menos pensaba, vamos a volver a retomar el hilo, y siempre perseveré, y no me corría yo por los contratiempos que hubiera podido tener en el ejercicio de ella. Por eso pienso que terminé felizmente una carrera política que me llena inmensamente de satisfacciones. Doctor Basilio, usted hablaba ahorita de algo muy importante, que decían que la gente se vestía de rojo, que era más apasionada. Las campañas políticas de antes eran como una pasión terrible, y aquí en Pamplona se veían que la gente hasta prestaba los patios de su casa para hacer las reuniones y eso. ¿Cómo ha cambiado? Porque hoy día pues las redes sociales ayudan a poner las fotos, a tener seguidores, a hacer videos. ¿Cómo es la diferencia entre hoy y el ayer? Sí, en ese entonces era más humana, era más personalizada, era menos virtual que lo que es hoy en día. En ese entonces pues no había redes, no había internet, no había nada de eso, y entonces todo era a calzón quitado, digámoslo así. Había que ir personalmente a la gente, había que dar la vuelta, había que conversar con la gente. Yo recuerdo, por ejemplo, que a los consejos, aquí a las sesiones del consejo, iba la gente a las barras a oírnos. Ahora los consejos, usted pasa por una sesión del consejo y parece un funeral, no hay nadie. Y lo mismo en las asambleas del departamento. En la asamblea del departamento se llenaba cuando habían debates. Yo le hice un debate a un contralor que se llamaba Francisco Jordán Peñanero, se llama porque no ha muerto, y lo tumbé de la Contraloría. Y esa fue una sesión, unos debates donde el Parque de la Gobernación y el Parque de los Naranjos se atestaba de gente que iba a oír los debates las intervenciones de quienes hacíamos uso de la palabra en ese debate tan importante. Ahora no, ahora en la asamblea no pasa por ahí nadie todo, mejor dicho, la política se deshumanizó, pudiera decir yo. Se deshumanizó, ya no hay el contacto con la gente, ya no hay esa mística, ya no hay ese fervor. Todo eso se perdió a través de las redes y a través también de la reforma constitucional de 1991. Vamos a retroceder un poquito en su vida personal, ¿no? Cuando Sí, Basilio Villamizar le picó el bichito de la política, usted dijo, puedo ser líder, puedo ser político. ¿Qué es la política? Voy a empaparme un poco más del tema porque me está gustando este momento de la política. ¿Cuándo se dio cuenta usted que podía ser un líder para la región y el país? Bueno, fui evolucionando y me fui dando cuenta cuando entendí que, por ejemplo, tenía facilidad en el uso de la palabra y empecé a interesarme por hablar bien. Y yo recuerdo que ensayaba discursos debajo de la ducha, y cuando estaba en la finca arriando ganado y todo lo demás, también ensayaba discursos y empezaba
hablar y a improvisar y a imaginarme que estaba en un recinto o a imaginarme que estaba en una plaza pública. Y empecé a desarrollar esas actitudes y empecé a intervenir mucho con los medios de comunicación. Me llamaban, me entrevistaban. Empecé a hacer un protagonismo y a ejercer un liderazgo que estaba innato en mí, pero que no había despertado. Le permitió pasar al Consejo de la Bateca. Que no había despertado. Y entonces se me empezó a despertar esa pasión poco a poco. Y fui evolucionando. Lo mismo que evoluciona un futbolista, o lo mismo que evoluciona un torero, o lo mismo. Ahí fui mejorando y mejorando hasta haber sido llegado a ser una persona, pues pienso que a mí me pasaba una cosa muy particular. Generalmente en las manifestaciones que teníamos grandes, aquí hicimos una manifestación muy grande con Samper, con Turbay, con Gaviria, con todos los presidentes que acompañamos en esa época, llenábamos la calle Real. Y generalmente me dejan a mí de último orador para que yo cerrara plaza, porque a veces cuando yo hablaba, después la gente empezaba a irse. Ya vimos a Basilio, entonces nos vamos. Y entonces, pues eso me llenaba a mí eso me entusiasmaba, y eso era lo que me hacía a mí no aflojar, decir, no, aquí yo tengo que aprovechar que mi Dios me dio estas condiciones para mejorarlas y para estar siempre ahí, muy responsable, con mucha responsabilidad tomé la política, con mucha seriedad, cumpliendo con los compromisos en lo posible. Y bueno, era joven y bello, y entonces pues ahí fuimos cabalgando en el lomo de las circunstancias, por difíciles que fueran, de las circunstancias políticas. ¿Extraña esas correrías, esa militancia, esas puestas en común con la comunidad, esos discursos que daba en esos momentos, y ahora de alguna manera extraña estar haciendo ese tipo de práctica política? No las extraño porque primero recuerdo las otras con mucha emoción, y segundo no las extraño porque créame, hace poco me invitaron a una correría que acompañara a un candidato por la provincia de Pamplona, y lo acompañé y llegué y me encontré con que las cosas eran tan diferentes a mi época que terminan, que dije yo no vuelvo por aquí a esto, pensé yo por mis adentros, a mí que no me vuelvan a invitar a una correría que era totalmente insaboras, inoloras. Ahí no se hablaba sino cuánto hay que mandar para el día de las elecciones y cuánto vale tal concejal y cuánto hay que darle a tal tipo. Y eso en mi época no se hablaba, la verdad. Allá se hablaba era que cómo están los caminos veredales, que hay que conseguir una partida para la electrificación rural, que hay que mejorar el colegio tal, que hay que mejorar, que obviamente también hay que ayudarle a este muchacho que es hijo de este campesino y que tiene que estudiar, en fin. Pero ahora la política está totalmente monetizada y mercantilizada. Vamos a ver si eso cambia en la medida donde sigamos tocando fondo. Bueno, quienes estemos interesados en adquirir el libro, bueno, yo ya tengo el mío firmado y demás, pero quien esté interesado en comprar el libro o en adquirirlo, ¿en dónde lo puede conseguir, doctor? Sí, en la página del Face y de Instagram y de TikTok de mi red, está la manera de comprarlo, que es muy fácil. Por Nequi se consigna 50.000 pesos al número 310-269-2543. E inmediatamente se consigne, se envían los datos, por ejemplo, Caterín Mojica, dirección tal, barrio tal, Pamplona. Y con esos datos, y pones el número telefónico también, el número celular, con esos datos te hacemos llegar por Servientrega el libro. Cuando eso ocurre, generalmente yo mando el libro con un escrito. Si se vende en la librería o algo, pues no. Pero es la manera como más los he vendido, a través de esa. Y aquí ya la gente me dice, no, al otro día me llegó, muchas gracias, que rico, no tienen que ir a buscarlo, ni tienen que, sino consignan y ponen sus datos y inmediatamente les llega. Doctor Basilio, para finalizar,
Apartémonos un poquito de la literatura. Mucha gente pues, que nos está viendo el fanpage y que nos está viendo por las redes sociales de la Vicerrectoría de Investigaciones de nuestra Universidad de Pamplona, pues usted es una persona muy reconocida en Pamplona, la gente lo quiere mucho. ¿Qué es la vida de Basilio Villamizar, aparte de esa pasión que tenía por los caballos de trote, de paso fino, trote y galope y de trocha? Porque yo le conocí caballos en la feria de aquí de Pamplona, también, con un caballo que tenía que se llamaba Camilo, que me gustaba mucho, que era de trocha. Sí. De trote y galope era ese caballo. ¿Qué es de la vida de Basilio Villamizar ahorita en este momento? ¿A qué se dedica, aparte de ser escritor? Bueno, no, lo de escritor fue una cosa ahí muy esporádica. Me dedico a disfrutar de la vida con tranquilidad. No tengo escolta ni nada por el estilo, porque no tengo la paz, tengo la conciencia limpia. Le serví mucho a la gente. Me fascina, por ejemplo, cuando vengo a Pamplona a ver el cariño con que me saluda todo el mundo. Cariño y respeto, la verdad, porque yo he sido un hombre muy respetuoso. Y cuando uno es respetuoso, inspira respeto también. Entonces, me dedico a compartir con mis amigos. Generalmente hacemos cabalgatas, disfrutamos. Tengo muchos amigos que tienen también esa afición por los caballos. Tengo unas nietas que quiero demasiado, unas en Cúcuta, otras en Barranquilla, y un nieto muy lindo que tengo acá en Pamplona. Con mis hijas tengo unas excelentes relaciones. Y de manera que me siento feliz. Yo he llegado a la conclusión de que yo soy un hombre, hoy por hoy, un hombre feliz en medio de las dificultades por las que está pasando el país. Pero no tengo angustias, son muy pocas las angustias que tengo. Y me siento muy agradecido con Dios todos los días por haberme dado tanta dicha y por haberme permitido afrontar con todo el valor civil las diferentes circunstancias difíciles por las que me tocó cabalgar. Sí, un hombre de familia. Ahí estamos viendo a Diliana Villamizar, su hija, que siempre lo acompaña en las cabalgatas. Es una belleza y tiene mucho liderazgo. Sí, señor. Doctor, para finalizar, un consejo a todas esas personas que quieren empezar a escribir, que les pica el bichito de la escritura, pero dicen, no, yo no soy escritor, yo no sé cómo plasmar. Un consejo a toda esa juventud que en este momento está iniciando en el mundo de la literatura. El primer consejo que les doy es que lean, porque para escribir hay que leer, y leyendo se crea el hábito y se atreve uno a escribir. Además, porque la lectura le da a uno muchas pautas de cómo escribir, aunque no lo estudie con profundidad. Termina uno siendo un escritor empírico, como fue mi caso particular. Yo nunca he recibido una clase de lenguaje, ni de literatura, ni nada por el estilo. Pero yo, como he sido un buen lector, pues aprendí a qué libros gustan, qué libros son amenos, qué libros son ladrilludos, qué libros no corresponden a lo que a uno le gusta. Obviamente que no todos los libros le gustan a todo el mundo. Hay gente que tiene pasiones por diferentes libros, los científicos por los científicos, en fin, pero a todas las personas que yo le daría un consejo, no solamente de cómo escribir, empezar a escribir, sino cómo empezar a ejercer cualquier actividad en su vida, es empezar. Uno cree que las cosas son difíciles porque nunca las empieza. Hay que empezar a escribir si le gusta la escritura. Hay que empezar a hacer política. Yo sí quisiera que los jóvenes hicieran política. Yo empecé la política a los 22 años. A los 24 años yo era diputado en la Asamblea del Norte de Santander. ¿Y por qué? Porque hay que empezar. Yo invito a todos los jóvenes a que, en vez de estar criticando y tirando piedra, defiendan el sistema democrático, planteen sus cosas. Hay políticos que han empezado muy jóvenes y han tenido mucho éxito. Luis Carlos Galán fue ministro a los 24 años, gran jefe del partido, una persona brillante. La juventud tiene que interesarse por la situación y tiene que contribuir, porque me parece que estar criticando y estar protestando por todo lo habido y por haber, la mayoría de las veces sin argumentos, sino porque ¿para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente?
porque oyen cantar el gallo y no saben dónde. En fin, por una serie de circunstancias que se va apoderando de la juventud, que termina siendo rebelde sin causa. No, yo creo que hay que participar y hay que tener muy en cuenta un libro que yo me leí, era de obligatoria enseñanza en el Colegio Luisa Cortés, Niño Jesús de Praga, que yo estudié mi primaria acá, que se llamaba Deberes y Derechos del Ciudadano. Quien no cumple con su deber no tiene por qué reclamar sus derechos. Y uno de los deberes es votar. Y uno de los deberes de los ciudadanos es contribuir. Votar, aunque se vote mal, como se dice, ¿no? A mí me preguntaron una vez, ¿y qué opina de que usted no salió senador de la República? Y yo dije, porque el pueblo manda, aunque mande mal. Aunque se haya equivocado al no elegirme. Pero bueno, pero es el pueblo el que manda y eso es una cosa muy importante, muy importante. Ojalá que en las universidades le inculcaran a los alumnos y en los colegios le inculcaran a los alumnos una mayor educación cívica. Han desaparecido libros muy importantes de mi época como esa, Deberes y Derechos del Ciudadano, como La Urbanidad de Carreño, como la escritura de dictados ortográficos de Waldorf. Todos esos libros realmente, ojalá que volvieran a tener vigencia. Bueno, vamos a despedir al doctor con esta maravillosa obra, Cabalgando desde lejos trazos históricos. Me voy a permitir leer para quienes estén interesados en comprar o de adquirir este libro, parte de la presentación que dice: este es un libro ameno, atractivo y sincero, en el que el autor, además de su entorno familiar, nos introduce en el mundo del que hizo parte con sus glorias, sus desilusiones, amistades y zancadillas, abrazos, traidores y gestos de solidaridad. Sin pelos en la lengua, Basilio dice las cosas por su nombre, sin tapujos, pero también reconociendo los valores que deben ser reconocidos. La verdad quiero agradecerle por el espacio, fue un espacio muy enriquecedor y deben adquirir el libro, leerlo para conocer un poco más sobre la historia política de Norte de Santander. Muchas gracias, doctor, por estar con nosotros en la tercera Feria del Libro, por el espacio y por venir a presentarnos esta obra tan interesante. No, Caterina, gracias a ti y a todos los directivos de la Universidad de Pamplona. Muchas gracias. Yo sé que el rector de la universidad también estaba enterado de mi presencia acá hoy. Sé que tiene compromisos encontrados, paralelos, y lo entiendo perfectamente como el que más, pero para mí ha sido muy significante que me hayan permitido este espacio. Al doctor Aldo, una vez más, mi agradecimiento, y qué bueno que ojalá institucionalmente la universidad adquiriera unos libros ya en su condición de adquirirlos, pues de comprarlos, para efectos de que los regalen, los obsequien, porque esa es una manera de, uno no los puede regalar todos, porque este libro realmente vale más de lo que ustedes se imaginan, y esto fue prácticamente con esfuerzos míos. Yo no tuve ningún patrocinio de ninguna entidad ni nada por el estilo. Entonces, pues no se pueden regalar todos, a pesar de que he regalado muchos. Y seguiré regalando, porque en la medida que no se vendan, pues de todos modos no lo voy a dejar que se amorcien. Pero poco a poco se llega lejos. Ojalá que Aldo me ayudara a que la universidad se interesara en que las bibliotecas, los colegios pudieran tener un libro de lectura, por lo pronto, que no está digitalizado. Yo no sé si eso se podrá llevar a cabo, no sé, pero por lo pronto hay que hacer lo posible que estos primera tanda de 1000 ejemplares pues lleguen a manos de personas que, además de llegar a manos, se interesen en leerlo, porque si no, de nada saca también uno ir a regalar unos libros a personas que ni siquiera lo van a mirar. De manera que muy agradecido, y me siento muy emocionado de estar aquí con ustedes esta tarde, reviviendo tantas vivencias de mi niñez en la casa de mis antepasados, recordando a mi tía Mercedes, que era una verdadera matrona, una mujer bella,
que tuvo tantos hijos, que fueron un lustre en la ciudad de Pamplona. Yo tuve uno de los hijos de mi tía Mercedes, Alfredo Carrasco Villamizar, fue rector de la Universidad de Pamplona. Aldo habrá oído hablar de él, de Alfredo Carrasco Villamizar. Fue rector de la Universidad de Pamplona y fue rector de la Universidad Francisco de Paula de Santander. Y aquí tengo un primo muy querido que se llama César Carrasco, también hijo de mi tía Mercedes, primo hermano mío, quien tengo entendido que es un excelente profesor, muy querido por la gente de la universidad. De manera que estas cosas me emocionan tanto como me mencionaban mis triunfos en mi época en que tenía vigencia política. Bueno, doctor Basilio Villamizar, nuevamente mil gracias por acompañarnos, por mostrarnos esta excelente obra. Esperamos la segunda parte del libro. A ti que no te he llamado por tu nombre. ¿Cómo es que te llamas? Mario Enrique Gutiérrez. Mario Enrique Gutiérrez. ¿Tú eres familiar de Mario Gutiérrez, por casualidad? Hijo. No. Fíjate tú cómo el mundo es un pañuelo. Hijo de Mario Gutiérrez, casi nada. Gran amigo. Sí, señor. Aunque políticamente era medio contrario a mí, siendo liberales ambos. Pero Mario, un hombre muy querido, un buen ciudadano, un funcionario honesto, muy correcto, muy amigo de mi tío César. Hombre, cómo me complace que seas hijo de Mario. Lo recuerdo con mucho cariño. Sí, señor, muchas gracias. Bueno, doctor, esperemos la segunda parte y muchísimas gracias por acompañarnos en la tercera Feria del Libro Unipamplona. Muchas gracias a ustedes. Espero que esta entrevista haya sido del agrado de quienes han tenido la oportunidad de oírnos. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos en la tercera Feria del Libro Unipamplona, el libro digital Rompiendo las Barreras del Acceso al Conocimiento. Hasta la próxima.